En la mañana de hoy nos encontramos junto con el concejal de Capilla del Monte, Federico Fumiato, a quien le agradecemos su presencia por estos estudios. Federico, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Sergio, gracias por la posibilidad de contar y expresarnos. Federico Fumiato pertenece al bloque unipersonal Vamos Capilla y bueno, participó activamente en estos últimos 8 o 9 meses con esta comisión investigadora de la famosa deuda millonaria que heredó el actual intendente Díaz y donde la semana pasada se dio a conocer en el seno del Consejo Deliberante este dictamen. Bueno, justamente nos solicitó un espacio y obviamente con mucho gusto lo tenemos acá, Federico, para que nos dé su opinión, Fede. Sí, bueno, fue un proceso muy largo, como nombrás, muchos meses desde el año pasado, en una propuesta que veníamos promoviendo, que finalmente lo llevó el Ejecutivo, pero que, bueno, como ustedes saben, nosotros veníamos denunciando desde hace años estas irregularidades, muchas veces en soledad, porque, bueno, estábamos fuera de los bloques tradicionales que vinieron gobernando Capilla del Monte y particularmente en los últimos interinatos, en esa crisis institucional que fue muy dura para Capilla y que nosotros veíamos que había mucho relajamiento administrativo, de control del gasto público, y eso entendíamos que iba a tener consecuencias gravísimas. Se lo dijimos también al intendente actual antes de asumir, incluso intentamos, ¿te acordás que presentamos una ordenanza para que asuma anticipadamente? Sí. Para evitar continuar con ese relajamiento administrativo, estoy siendo suave porque después vamos a describir, bien, que terminó con esta deuda, así que queríamos un poco describir los principales puntos. Ya en las primeras palabras que dijiste, Federico, asegurás que esos son irregularidades. Sí. ¿Es así? Sí, bueno, esto lo va a determinar la justicia, ustedes ya saben, esto ya se eleva a la justicia. Lo que encontramos, más allá de los delitos que incluso se recomienda acá, que se investigue, que se amplíe la denuncia por delitos penales, no somos nosotros quienes vamos a juzgar. Lo que sí encontramos es una cantidad de irregularidades de orden administrativo, contable, de control, que exceden por doquier, por donde mires, las leyes que nos rigen, principalmente la 8102, que rigen los municipios, que donde encontrábamos tanto del control del Tribunal de Cuentas, el control del Consejo Deliberante, que no se llevaba adelante durante los años, principalmente de 2017 a 2019, donde se produce la mayor cantidad de aumento de la deuda, y bueno, esto claramente constituye en ese marco, ¿no? En el marco de una emergencia económica, de una crisis institucional y sobre todo financiera, y el conocimiento que tenían los funcionarios, el aumento del gasto público constituye sí una causa de delito que es investigar a la justicia. Federico, fueron muchos meses de trabajo, mucho esfuerzo con sus asesores técnicos, a quienes hay que abonarle su trabajo obviamente. Fueron muchas horas de la lectura del dictamen y es mucha información que hay que brindarle a la gente. Y vamos, no solamente los televidentes de Capilla del Monte, que siempre lo ven, sino que vamos en la zona. En grandes generalidades, Federico, ¿qué es lo más grave de todo este dictamen? Me estás asegurando que en los últimos 2 años de este periodo investigador, él sería lo más grave. Pero ¿cuáles serían esas irregularidades por la abultada deuda que recibió Fabricio? Mirá, te voy a describir algunos de los puntos de la conclusión, por para favor, que entiendan, y es muy sencillo y muy rápido, que lo van a poder entender porque son cosas que uno ve más allá de las pruebas, son carpetas de pruebas que tuvimos que revisar. Lo más importante que encontramos fue esto de los cheques de pago diferido, ¿no? Que lo mencionaba el presidente del Consejo. Esos cheques, esa emisión de cheques de pago diferido que se emitían fuera del mandato de cada intendente. Uno puede poner deuda, pero hasta donde termina su mandato. Bueno, se extendían, eso aumentó un 4.897%, casi 5.000% la emisión de cheques que se pasaban de un gobierno a otro y que terminó hoy con, en ese marco, 100 millones, solamente de cheques de pago diferido, 100 millones de pesos que se suman a los otros 100 de deuda acumulada, ¿no? Estamos hablando de 200 millones de pesos, es lo que se pudo constatar a partir del estudio contable. Obviamente esto no es una auditoría, pero sí pudimos constatar sin saber ciertamente cuánto es, ¿no? A ver, Fumiato, ¿me está asegurando que se han librado cheques diferidos por un valor de...?
acumulan en los 4 años de 2015, que es lo que investigamos, 2015-2019, fueron acumulando un aumento de 5.000% de emisión de cheque que termina en una deuda de 100 millones de pesos. Es muchísimo. Es muchísimo. O sea, imaginen que nuestro presupuesto es la mitad de lo que era el presupuesto en ese momento. ¿Son cheques que los proveedores o a quienes les firmaban esos cheques ya lo estaban cobrando o todavía no lo han cobrado? Todavía no lo han cobrado. Por eso quedó como deuda. Todavía no están conciliados, todavía no se sabe, pero muchos de estos cheques también, además, tampoco tenían entrada bancaria, tampoco se sabe, es decir, no se conoce. No se pasaban las actas de transferencia, son totalmente irregulares, tanto desde Gustavo Cés, que no pasó, por ejemplo, a Gabriela Negri, y de ahí en más, ninguno pasó en las actas de transferencia la deuda de la EMOS, que ya era de 22 millones de pesos en ese momento, en 2017, y se fue abultando, llegó a 44 millones, y ninguno pasaba en sus actas de transferencia que existía esa deuda, tampoco los juicios. Ninguno pasaba los juicios, por lo cual el intendente se encontró, por ejemplo, el actual, con 3 embargos de las cuentas principales de la municipalidad, por juicios de los cuales ninguno preveía ni avisaba. Esto también se recomienda acá investigar a los abogados de la municipalidad que no recurrieron, que no hicieron los recursos de insistencia, que muchas veces dejaron esos juicios avanzar y que tampoco avisaron a los otros intendentes que eso existía. Federico, me estaba hablando de, por ejemplo, proveedores, una de las grandes deudas. ¿De qué tipo de proveedores se está hablando acá de la municipalidad? ¿Qué proveedores de obra? ¿De qué? Bueno, de obras se encontró varias y hay algunas que se recomienda investigar mucho porque hubo graves irregularidades. Digo, por ejemplo, uno puede encontrar lo del canal del barrio Las Flores, que fue histórico, sí, y que se terminó, se pagó sin tener la finalización de obra, ni siquiera el informe de avance de obra, la obra de la terminal, la obra de calle Rivadavia, la compra de camiones. Si ustedes se acuerdan, en medio de la campaña del 2017 que hizo Gabriela Negri, esa compra de los camiones, bueno, fue con un crédito a la provincia, pero que no estaba en el contrato. Autorizado por el Consejo, Federico. Fue autorizado, eso se hizo bien. Ahora, el contrato decía que el traslado de los camiones estaba a cargo de la empresa que tenía que traerlos, y se pagó 1,5 millones más, que no estaba autorizado. Esto también hay que decirlo. El Tribunal de Cuentas hizo cientos de observaciones que nosotros pudimos constatar, donde le decían, esto no está autorizado, no se puede pagar, se rechazaban las órdenes de pago, iban al Consejo y nadie controlaba, y nadie se dejaba pasar, ¿no? Federico, hablaste justamente del Tribunal de Cuentas. Me interesaría saber qué grado de responsabilidad tiene también ese organismo, el Tribunal de Cuentas. Bueno, hubo muchas observaciones que se hicieron, por lo cual cumplió en algún punto con su medida. Ahora, por ejemplo, se pudo constatar una falsificación de un acta donde el propio tribuno de la oposición en ese momento fue excluido, es decir, se cerró un acta firmada por ese tribuno. Cuando se retira, hacen otro acta los tribunos del oficialismo y aprueban otras órdenes de pago, claro, sin la presencia. Es decir, ¿actual funcionario? El actual secretario de gobierno, que era en ese momento de la oposición, él denuncia esta adulteración de documentación pública. Esto es grave también. Bueno, eso ya es una irregularidad, netamente, ¿no? Esto lo tendrá que comprobar, pero nosotros pudimos encontrar y constatar que hay 2 actas del mismo día donde excluyen y dicen que no pudo venir, ¿no? Federico, el presidente del Consejo no quería asegurar que hubiese irregularidades, puede haber errores administrativos. ¿Usted qué piensa, Federico? No somos nosotros quienes juzgamos, ya te digo, tienen que presentar pruebas. De hecho, ya me consta que por lo menos Marcelo Rodríguez, creo que Gabriela Negri también, no lo sé, se han presentado ya a la justicia, han llevado esto para que se investigue, y ellos, bueno, tendrán que presentar sus propias pruebas. Sí, lo que yo quiero decir es esto: estas son las pruebas. Nosotros, por lo menos mi bloque, que no pertenecemos al gobierno, hemos admitido como ciertas las pruebas que se nos han presentado porque confiamos en esa buena fe. Ahora, sí pedimos, y quiero ser claro en esto porque es muy importante, cuando nosotros veníamos denunciando estos relajamientos administrativos y falta de control, termina en esto. No es que uno dice, bueno, uno obsesivo por la ley, que quiere que se cumplan las cosas. Termina en el desastre financiero del municipio, en una acumulación de deuda nunca vista y con
contrataciones y con pases a planta permanente, bueno, eso fue exagerado. Sí. Estamos hablando de aumento del 300% en mandatos interinos, ni siquiera votados. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, yo creo que, insisto, se usan muchas veces, se han usado los interinatos, y lo hemos denunciado ya también en 2011, se usan los interinatos como campaña política, y eso es muy grave, porque uno no tiene el mandato. Sabiendo la crisis financiera, se hacen igual recategorizaciones, más de 300 recategorizaciones hizo Marcelo Rodríguez en el último mes de su mandato de interinato, era un concejal que estaba cuidando solamente. Entonces, este tipo de cosas. Ahora, cuando decimos esto, decimos que no podemos repetir esto. Por eso le pedimos y venimos pidiendo todo este año al actual gobierno que corrijamos este relajamiento, que podamos ser más lúcidos. No se han presentado todavía los balances del 2019 y 2020. Bueno, que no usemos esto, como excusa, sino que esto sirva para justamente decir y mostrar que tenemos que empezar a hacer las cosas bien, a rendir cuentas. Yo soy parte de 2 cooperativas, vos lo sabés, y nosotros tenemos que rendir todos los años nuestros balances, punto por punto, y cada peso que nos llega por algún proyecto debe ser rendido. Se compró esto, se compró en tal lugar. Entonces, bueno, si lo podemos hacer las organizaciones comunitarias, creo que el gobierno más que nada. Conozco Viaraba y otra. Y Mercado Coop, que es una cooperativa de producción de alimentos que hace poquito que está en funcionamiento. Federico, fuiste bastante claro y conciso en esto, aparte sos un comunicador, sabes decirlo. Me gustaría que en otra próxima entrevista pronto nos amplíes esta información. Yo también digo, seguramente sería muy bueno entrevistar, que yo lo voy a hacer por mi parte, a estos exfuncionarios, exintendentes, los concejales que pueden estar implicados en esta irregularidad o errores administrativos. Así que bueno, están todos invitados. Gracias, Federico. Te agradezco mucho, le invitamos a la gente que revise, que vea. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Y bueno, la justicia tendrá su parte, ¿no? Nosotros dentro del Consejo también tendremos nuestra parte, nuestras discusiones en relación a estas responsabilidades, porque también el Consejo puede decidir el apartamiento o no, esto no lo sabemos, pero lo tendremos que discutir. Pero esto lo tiene que votar afirmativamente para elevarlo a la justicia. Ya se aprobó por mayoría, con el voto negativo, por supuesto, de Rodríguez y Negri, que hay que decir, su principal argumento es desconocer esta comisión porque ellos no fueron parte, pero no se les excluyó por su representación política, sino por haber sido funcionarios investigados, y era lógico que no pudieran estar en la comisión. Así que ¿vos te sentiste cómodo en este periodo de comisión investigadora, Federico? Fue difícil, para nosotros fue difícil. De hecho, las pruebas duraba 6 meses la comisión, se tuvo que estirar, y las pruebas verdaderamente llegaron el último mes, las últimas semanas, las pruebas que tenía que enviar el Ejecutivo, exfuncionarios. Eso nos preocupó porque también se relajó eso, pero bueno, presionamos y las pruebas llegaron, así que finalmente se pudo hacer. Según lo que me decía por último el Gramajo, el presidente del Consejo, que esto le va a costar a la comunidad, esta comisión de investigación, aproximadamente 400.000 pesos. Es un monto elevado también que lo tienen que pagar la comunidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, es el pago a los asesores técnicos, ¿no? Esto es lo que significa, y esto era necesario. Nosotros reclamamos y quiero decir esto también, se ha dicho muchas veces, incluso el actual intendente, que miremos para adelante, que no miremos el pasado, que no hagamos política. No, tenemos que ver esto, tenemos que juzgar el pasado para que los que vienen no se sientan impunes. Cada vez que entra un gobierno, sentirse que puede hacer cualquier cosa porque nadie paga estas cosas que pudimos ver. Gracias, Fomieta. Gracias, Sergio.